Quería, quería darles la bienvenida a los panelistas y a los asistentes en relación con este nuevo seminario del Departamento y de la sección de Derecho Tributario, en que básicamente vamos a tratar sobre la mujer, la academia y la práctica del derecho. Y vamos a tener la suerte de que expongan hoy día dos exalumnas de nuestra facultad, profesoras de nuestra facultad, y a quien he tenido la suerte de conocer por distintas circunstancias de la vida, y que tienen no solamente un impecable currículum académico, impresionantes credenciales profesionales, sino que además podemos decir que son mujeres de tomo y lomo, digamos. Ambas madres de familia. Vamos a mantener en secreto y reserva, digamos, la cantidad de hijos por pudor, y básicamente quiero dejarlos en primer lugar con Trinidad Fernández. Trinidad es, como decía, exalumna de nuestra facultad, que se graduó con distinción máxima y estudió su magíster en Derecho en la Universidad de Columbia, donde obtuvo el premio Harlan Fiske Stone Scholar. Ha sido no solamente profesora en nuestra facultad, en el curso de Derecho Tributario, donde hoy en día se desempeña, sino que además ha enseñado tributación de la empresa en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también ha sido profesora del Magíster de Tributación de la Empresa de la Universidad de los Andes. A mayor abundamiento, Trinidad es coautora de la publicación en el International Tax Review Magazine sobre Additional Withholding Tax Applicable to the Forgiveness of Interest. Hoy, Trinidad nos va a hablar sobre la filantropía en Chile y en particular sobre el nuevo régimen de donaciones establecido en la ley número 21.440. Trinidad. Gracias, Rodrigo. Primero quería, antes de partir con el tema, explicar un poco por qué elegí este tema, que le tengo un especial cariño. Cuando yo entré a trabajar, siempre he trabajado en Derecho Tributario. Al principio trabajaba en Price, fue mi primer trabajo, y me tocó entrar no sé, de haber sido el 1 de marzo, justo después del terremoto del 27 de febrero del año 2010. Y me acuerdo en ese minuto que el primer trabajo que tuve que hacer era ver de qué manera podía canalizarse la donación que quería hacer una empresa para efecto de ayudar a la reconstrucción del país. Y yo ahí primeriza, porque esta materia no la veíamos en clases en la universidad, ¿cierto? Buscando qué se podía hacer y cuál era el efecto de esas donaciones. Vimos que había una ley muy antigua, ¿cierto?, que permitía hacer donaciones en caso de catástrofe, pudiendo utilizar la donación como gasto. Y de ahí en adelante, en mi carrera profesional, me ha tocado varias veces tener que lidiar con el tema de donaciones y ver cuáles son sus efectos tributarios, y en el fondo revisar las distintas leyes de donaciones que existen. Entonces, por eso elegí este tema y también porque justo en abril de este año se publicó la ley 21.440, que establece un régimen de donaciones que se incorporó en el decreto ley de rentas municipales, pero que es un régimen que es bastante más amplio y más inclusivo que lo que teníamos hasta esa fecha. Entonces, esa es la razón por la cual elegí el tema, ¿ya? Primero, ahí, la primera lámina, y siempre me gusta un poco partir por esto para que se entienda bien por qué es necesario analizar o por qué es necesario tener leyes que permitan las donaciones con distintos fines, ¿cierto? Que la sociedad civil quiera fomentar. Primero porque en general una donación propiamente tal, desde una perspectiva tributaria, tiene una serie de restricciones o efectos tributarios adversos, ¿ya? En general, una donación, hablando acá en términos genéricos, sin que exista una ley específica con beneficios tributarios,
debe pasar por el trámite de insinuación judicial, que es una autorización que hay que pedir a tribunales, ¿cierto?, para efectos de autorizar la donación respectiva. Además, en principio, una donación queda afecta o debiera quedar afecta impuesto a las donaciones, ¿cierto?, que tiene tramos progresivos del 0 al 25%. Y en general también, en principio, las donaciones son gastos no aceptados, ¿ya? Eso es un cambio. Antes era bastante más duro el castigo de una donación, antes era el tratamiento de gasto rechazado. Recién con la ley 21.210 de la modernización tributaria, se señaló que las donaciones que no estuviesen acogidas a alguna ley, o las que excedieran de los topes de una respectiva ley, iban a tener el tratamiento de un gasto no aceptado, y no de un gasto rechazado a efecto impuesto multa, ¿ya? Entonces, eso es en general el tratamiento de una donación que no está acogida a una ley específica. Claramente, como a la sociedad civil le interesa que en algunos casos se puedan financiar los fines que en general nos interesan, ¿cierto?, con donaciones de terceros, se han ido creando a lo largo de la historia de nuestro país una serie de cuerpos legales en donde se establecen algunos beneficios tributarios y se liberan ciertas restricciones para efectos de hacer donaciones, ¿ya? Y la mecánica con la que se ha ido haciendo estas distintas leyes es bien una mecánica de parche. Si uno estudiara la historia de todas las leyes, uno va viendo que en la medida que han habido ciertas circunstancias particulares en la historia del país que ameritan o que requieren de un financiamiento específico, se han ido creando leyes que se superponen entre ellas y que la verdad es que hoy día son muy difíciles de aplicar en conjunto y de interpretar, porque muchas de ellas, si bien tienen una suerte de mecanismo general en que el beneficio tributario es darle la posibilidad al donante de utilizar el gasto por donaciones, o bien en algunos casos un crédito en contra del impuesto por el monto donado, todas tienen una forma distinta de calcular los topes para los cuales yo puedo aprovechar ese crédito o ese gasto, y también todas tienen requisitos bien específicos de cuándo me puedo acoger a esa determinada ley. O sea, si es que uno quisiera, por ejemplo, hacer una donación con fines educacionales, yo voy a tener al menos hoy día, con la legislación actual, 3 cuerpos legales que podrían ser aplicables, y esos 3 cuerpos legales tienen distintos topes y distintas formas de calcular cuál es el monto del beneficio que voy a poder utilizar, lo que hace muy complejo el análisis de cómo se canalizan las donaciones hoy día en nuestro país. ¿Ya? En general, las leyes con beneficios tributarios a las donaciones, como les decía, lo que hacen es que el monto que yo dono lo permiten deducir, si fuera por ejemplo un contribuyente de impuesto de primera categoría, deducir como gasto en la determinación de la renta líquida imponible, y en algunos casos se permite además que un monto de la donación sea deducible como un crédito en contra del impuesto, lo que es un beneficio bastante mayor. Sin embargo, para efectos de calcular cuál es el monto del beneficio que yo voy a tener derecho como contribuyente o como donante, existe un límite global absoluto, ¿ya? ¿Qué quiere decir este límite global absoluto? Que la ley me dice, bueno, si usted, donante, hace donaciones acogidas a distintas leyes, yo quiero darle el beneficio, pero por un monto que no supere el 5% de la renta líquida del donante, o bien, si el donante está en situación de pérdida tributaria, que el monto no vaya a superar el monto del beneficio, el 4,8 por 1000 del capital propio tributario, o el 1,6 por 1000 del capital efectivo. Entonces, básicamente, lo que ocurre acá es que un donante que se acoge, por ejemplo, en el año, no sé, año 2022, hizo una donación con fines educacionales acogido al artículo 31, número 7 de la Ley de la Renta, hizo una donación con fines culturales acogido a la ley Valdea, la Ley de Donaciones Culturales, hizo otra donación con fines sociales, lo que va a tener que hacer a fin de año es computar el monto total de las donaciones efectuadas y ver si es que efectivamente todas esas donaciones no superan este tope, ¿ya? Y el tope es distinto dependiendo de si el donante está en situación de utilidad o en situación de pérdida tributaria, como aparece ahí en la lámina. Entonces, es bien complejo, y la verdad es que en la práctica surgen situaciones que a mí me ha pasado a analizar
en el trabajo de que uno no sabe bien cómo se calcula el tope, y que el Servicio de Impuesto Interno, siendo consultado, tampoco tiene una opinión muy formada al respecto, ¿ya? Me pasó el año pasado que, por ejemplo, un contribuyente había hecho donaciones solamente acogidos al artículo 31, número 7, ¿ya? Que permite hacer donaciones con fines educacionales. Y el contribuyente tenía una renta líquida positiva, pero muy baja, ¿ya? O sea, era una sociedad de inversiones, estas que reciben dividendos, entonces tenía utilidad, pero la utilidad era muy bajita. ¿Qué pasa? Que si yo iba a mirar el límite global absoluto en ese caso, el monto de las donaciones efectuadas que iban a poder acceder al beneficio iban a ser muy pocas, porque el 5% de la renta líquida del donante era muy bajo, si tenía una renta líquida muy bajita, como les comentaba. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos, de manera informal, me comentó que en ese caso, cuando hay un contribuyente que solo ha hecho donaciones bajo una ley dentro del ejercicio, ellos interpretaban que el límite global absoluto no era aplicable, sino que ese contribuyente podía aplicar el límite especial que establece el artículo 31, número 7, que de hecho me permite usar, por ejemplo, el 1,6 por mil del capital propio, el 4,8 por mil, perdón, del capital propio tributario, aun cuando no esté en situación de pérdida. No sé si me explico o me siguen con el ejemplo, pero en el fondo, en ese caso, el Servicio de Impuestos Internos interpretó que no sería aplicable el límite global absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me decía, es que el límite global absoluto aplica solamente en la medida que usted se haya acogido a distintas leyes durante el año. Pero si yo las donaciones solo las hice bajo una determinada ley, puedo irme al límite especial que establece dicha ley. Yo me llevé una sorpresa grande con esa respuesta, era en beneficio del contribuyente, pero yo no lo había leído así en ninguno, al menos de las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos hasta esa fecha. Entonces, se los comento porque me llamó la atención y lo encuentro interesante, y también porque refleja la complejidad que tiene este asunto cuando uno quiere aplicarlo, ¿ya? Otra de las cosas que hacen las leyes con beneficios tributarios a las donaciones es que eximen del trámite de la insinuación judicial, eximen también del impuesto a las donaciones, y en general también algunas de ellas tienen algún tratamiento especial respecto a IVA. Por ejemplo, la ley de donaciones culturales, cuando se permiten donaciones en especie, se señala que esa donación no va a quedar afecta a IVA, y además el contribuyente no va a tener la obligación de aplicar la proporcionalidad del IVA crédito fiscal, ¿ya? En la lámina siguiente les pongo solamente un mapa de la cantidad de leyes de donaciones que uno se topa, ¿cierto? Cuando quiere ver qué o bajo qué ley se pudiera donar o tener un beneficio tributario. Y esas leyes siguen vigentes hoy día. O sea, la ley 21.440, que salió en abril de este año y que está vigente a partir del 1 de mayo del 2022, no deja, en el fondo, no hace que estas leyes dejen de estar vigentes. Hoy día tenemos todas estas leyes, todos estos regímenes de donaciones, más el régimen de la ley 21.440, ¿ya? Entonces, tenemos todavía una especie de enredo entre las distintas leyes, pero con el beneficio de que tenemos la ley 21.440, que es bastante más amplia y genérica, y que también es más simple en su aplicación. Bueno, ¿qué es lo que hace o qué es lo que busca la ley 21.440? Yo creo, y yo resumo en el fondo la finalidad de esta ley en simplificar y ampliar. A mi juicio, esta ley es muy valiosa porque simplifica en gran medida la forma en que los contribuyentes pueden acogerse a esta ley, y amplía también la aplicación de la ley, tanto respecto a los fines que pueden tener las entidades donatarias, que son las que reciben las donaciones, como también respecto al tipo de activos que se pueden recibir en virtud de esta ley como donaciones, y también a la forma de efectuar las donaciones. O sea, es una ley que yo en el fondo aplaudo y que me gusta mucho, y creo que es un gran avance en la legislación de esta materia y en la regulación de esta materia, y que viene, como les decía, a ampliar el universo de donantes. O sea, pueden acogerse a esta ley donantes que sean contribuyentes de impuestos de primera categoría, incluso las sociedades que están en el régimen PYME transparente pueden acogerse. Una sociedad en renta presunta no podría, por ejemplo.
También pueden acogerse donantes que sean contribuyentes de impuesto único de segunda categoría, o sea, los trabajadores dependientes. Pueden acogerse también contribuyentes de impuesto global complementario y también contribuyentes de impuesto adicional, o sea, personas que no tengan domicilio ni residencia en Chile. Amplía también el tipo de donatarios, ya quienes son en general entidades sin fines de lucro que estén dedicadas a la beneficencia pública, y para efectos de inscribirse y poder acogerse y dar el certificado a sus donantes acogiéndose a esta ley, tienen que inscribirse en un registro público que hoy día está todo hecho en la página esta que les pongo acá, donaciones, ley 21.440.cl, en donde uno sube y se inscribe subiendo los antecedentes de la respectiva fundación, asociación o la entidad de que se trate. Además, como les comentaba, la ley se caracteriza, o uno de los grandes avances de esta ley es que amplía los fines. Reconoce la mayoría de los fines que ya estaban comprendidos en las distintas leyes de donaciones que yo les mencionaba antes, como educación, deporte, cultura, etc. Pero agrega varios fines que no estaban antes de esta ley comprendidos en ninguna ley de donaciones, como por ejemplo la protección del medio ambiente, la protección de la equidad de género. Esos temas no estaban antes comprendidos y esta ley los agrega, y además hace también un agregado como general, en donde se señala que se abre la posibilidad de que cualquier fin susceptible o que tenga como propósito general el desarrollo o el interés general de la sociedad puede incluirse como un fin susceptible de acogerse a esta ley. O sea, establece como una especie de bolsón en virtud del cual se pueden ampliar el día de mañana los fines de las entidades que pueden acogerse a la ley 21.440. Otra de las novedades que tiene esta ley y que encuentro muy destacable es que permite donaciones en dinero, que es lo general que establecen estas leyes, pero también establece la posibilidad de hacer donaciones en especie, ¿ya? Hasta antes de la ley 21.440, solamente el artículo 31, número 7, y la ley de donaciones culturales tenía la posibilidad de donar en especie. Esta ley establece la posibilidad de donar bienes corporales y bienes incorporales que estén sujetos a registro, y además también regula la mecánica de valorización de esos bienes, ¿ya? Hay un tema ahí que yo creo que todavía no entiendo, no sé si es que quizás alguien del público lo ha analizado y lo entiende, que la ley señala que en el caso de que se donen bienes, ¿cierto? No dinero, se aplica la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, del artículo 64 del Código Tributario. Pero sin embargo, señala a la vez que los contribuyentes con contabilidad completa van a tener que valorizar los bienes a su costo tributario. Entonces, a mí me parece un poquitito, al menos como, no sé qué quisieron decir con eso, me parece un poquitito contradictorio el hecho de que por un lado me obliguen, ¿cierto?, a valorizar al valor de costo tributario, pero que por otro lado me señalen que el Servicio de Impuestos Internos va a tener la facultad de tasación. Obviamente, en general, el costo tributario no corresponde al valor de mercado de los bienes, y por lo tanto me parece que ahí quedó una especie de contradicción en la ley. Otro tema que también es destacable de esta ley es que permite hacer donaciones colectivas. La mecánica del crowdfunding está permitida hoy día, y en el resto de las leyes que nosotros teníamos hasta la fecha no existía esa posibilidad. El beneficio tributario que se puede acoger el donante que está haciendo donaciones en virtud de esta ley es el de poder deducir como gasto, ya sea de su impuesto, de la base imponible del impuesto de primera categoría, de la base imponible del impuesto único de segunda categoría, del global complementario o impuesto adicional según sea el caso, el monto de la donación con ciertos topes que establece la propia ley, y además se establece que las donaciones acogidas a esta ley no estarán sujetas al límite global absoluto, ¿ya? Eso de que no quedan sujetas al límite global absoluto, ¿qué quiere decir? Que las donaciones acogidas a la ley 21.440 no se computan para efectos de ver este 5% de la RLI o el 4,8 por mil del capital propio tributario. Pero la circular 49 que emitió el Servicio de Impuestos Internos respecto a esta materia señala que en el caso que un contribuyente, por ejemplo, un donante, hiciera en el año donaciones acogidas, pongámosle a la ley de donaciones culturales, y además hiciera una donación acogiéndose a la ley 21.440, yo igual voy a tener
que computar el monto total de las donaciones efectuadas en el año para aplicar el límite global absoluto. Entonces, al final del día, creo yo que con esa interpretación del Servicio de Impuestos Internos, lo que me están diciendo es que si yo solamente me acojo a la ley 21.440, no estoy afecta al límite global absoluto. Pero de nuevo, si yo tengo una mezcla de donaciones durante el año acogidas a distintas leyes, entiendo yo, en virtud de lo señalado en esta circular 49, que sí tendría que computar las donaciones de la ley 21.440 para efectos de calcular el límite global absoluto. ¿Ya? Y otra de las cosas, y acá para no excederme en el tiempo, creo que estoy bien todavía, aquí está llegando gente, ya, ahí, es que la ley 21.440 establece una serie de normas de cumplimiento y transparencia que aquí quedan obligadas las entidades acogidas a esta ley, o sea, las donatarias que se inscriban en el registro público de donatarias y que reciban donaciones acogidas a la ley 21.440, tienen una obligación de información anual a la Secretaría Técnica, tanto de los montos que hayan recibido como del destino que le hayan dado a esos fondos, ¿ya? Y además de esta información que tienen que traspasar a la Secretaría Técnica, tienen también la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos y de entregar a los donantes un certificado que acredite el monto de la donación para que ellos puedan utilizar después el beneficio, que es el gasto, ¿cierto?, que les otorga esta ley. Este certificado está regulado en la resolución exenta 77 de este año, es el certificado número 73, y tiene también una gracia que, a diferencia de los otros certificados que están en las otras leyes de donaciones, no necesita un timbraje específico de parte del Servicio de Impuestos Internos, con lo cual también se facilita bastante el acogerse a esta ley y el poder otorgar beneficio tributario a los donantes. Entonces, como resumen de mi presentación, yo creo que esta ley es un gran avance en la materia. Destaco mucho el esfuerzo por ampliar y simplificar la forma de hacer donaciones en Chile. Todavía creo que queda trabajo pendiente de ver qué hacer con el resto de las leyes que quedaron vigentes y que siguen dando vuelta. Me hubiera gustado que hubiera una ley única de donaciones, como originalmente se trató de impulsar, ¿cierto? Y que estuvo ahí un proyecto en el Congreso, pero que no prosperó. Pero sí destaco muchísimo el hecho de que hayan podido aprobar esta ley que viene a simplificar, ampliar los regímenes de donaciones en nuestro país. No sé si alguien tiene preguntas, o creo que las preguntas van al final del seminario. Creo que lo mejor, Trinidad, es que las hagamos al final del seminario. Le escribí a los participantes, si quieren formular preguntas, pueden mandármelas por escrito, por el chat, y las formulamos todas juntas al final, o podemos dar la palabra al final del seminario. Muchísimas gracias, Trinidad, muy interesante. Y ahora quiero presentarles a Carolina Fuenzalida. Carolina, al igual que Trinidad, es exalumna de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carolina obtuvo los premios Tocornal y Montenegro como la mejor alumna de su generación en la facultad. Obtuvo la beca Fulbright en 1998 y con esa beca Fulbright estudió un magíster en Derecho Tributario Internacional en la Universidad de Berkeley, en California. Carolina ha sido profesora de Derecho Tributario de nuestra facultad y además hoy en día imparte un optativo de profundización sobre Derecho Tributario. Adicionalmente a su impresionante currículum académico, Carolina tiene una vasta experiencia en lo que podríamos llamar el servicio público o políticas públicas. Carolina fue coordinadora de política tributaria en el Ministerio de Hacienda entre los años 2010 y 2012. Fue abogado, fue asesor en materias tributarias y corporativas de interés público en el gobierno del presidente, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, entre los años 2013 y 2014, y fue coordinadora del proyecto de la Ley de Modernización Tributaria en el Ministerio de Hacienda
en los años 2018 y 2019. Y es en virtud de esta experiencia que Carolina nos va a hablar hoy día sobre un tema que conoce de sobra, que es la negociación de reformas tributarias en distintos escenarios y gobiernos, un tema que es particularmente relevante en los tiempos que corren, donde la actual administración está negociando una reforma tributaria bastante extensa y por lo mismo creo que es muy interesante oír qué nos puede decir Carolina a esto respecto. Carola, te cedo la palabra. Estás en silencio. Listo, logrado. Ahí sí. Ahí sí, Rodrigo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también a la querida Facultad de Derecho y al Departamento, ¿no es cierto?, de Derecho Comercial, de Derecho Tributario. Un agrado también compartir con la Trini, con quien trabajamos juntas en la misma oficina, y me encantó escuchar el tema que ella expuso, porque es un tema que yo creo que a ambas nos ha apasionado y nos ha, ¿no es cierto?, enfrentado a distintos escenarios. Quizás justamente, si tomamos ese hilo conductor de lo que decía la Trini respecto a la necesidad de uniformar normativas, etcétera, es que quiero contarle un poquitito mi experiencia. Traté de combinar quizás este rol de las mujeres, que somos abogados, que nos podemos enfrentar a distintos escenarios y a distintos desafíos. Y elegí este tema porque efectivamente hoy día veía, ¿no es cierto?, que estamos todos tratando de celebrar, entender, comprender lo que es este nuevo acuerdo que acaba de suscribir, ¿no es cierto?, la oposición con el gobierno relativo a la elaboración de la reforma constitucional que Chile se supone está esperando. Y creo que en paralelo nos estamos enfrentando hoy día a una negociación de una reforma tributaria que ha ido avanzando muy desapercibidamente. Pero esto no es nuevo. En Chile ya llevamos múltiples reformas tributarias. Solo fui a mirar hacia el año 2010. La Trini mencionaba que uno de sus primeros trabajos que le tocó fue justamente enfrentar la ley, en ese minuto que fue la ley de reconstrucción, que creó todo un cuerpo normativo destinado a generar una nueva vertiente para focalizar donaciones. Fue súper poco exitosa, de hecho, esa normativa, porque fue una normativa muy entrampada, llena de vericuetos, de requisitos, etc. Pero tuvo su origen justamente en la ley 20.455, que lo que buscó fue lograr recaudar recursos para reconstruir el país producto de un terremoto. Y en esa ocasión tuve la oportunidad, luego de trabajar en un estudio de abogado donde estuve por 10 años, de ser invitada a formar parte del equipo tributario del Ministerio de Hacienda. Y en esa ocasión, justamente frente a un desafío que era para mí completamente nuevo, una dimensión desconocida, ya llevaba 15 años más o menos trabajando en el mundo privado, recibí esta invitación y la verdad es que al principio con mucha sorpresa, luego con mucho orgullo, decidí tomar ese desafío y formar parte de ese Ministerio de Hacienda y formar parte del Ejecutivo. En una época en que quizá los coordinadores de política tributaria eran bien desconocidos. Hasta entonces, yo creo que siempre la iniciativa en materia de reformas tributarias la había llevado el Servicio de Impuesto Interno, obviamente partiendo de la base que es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa en materia legislativa, pero quien elaboraba todas las nuevas leyes, nuevas normativas, siempre había sido el Servicio de Impuesto Interno. Y a partir de esa ley, yo creo que logramos de alguna manera posicionar a los coordinadores de política tributaria en una visión más permanente, para bien y para mal. Yo que pensaba, ¿no es cierto?, que iba a tener un rol muy secundario, me tocó participar en negociaciones que fueron muy rudas en ocasiones, difíciles. Cuando uno está en el mundo privado, quizás está acostumbrado al desafío de negociar con otros abogados, con clientes, con contrapartes, pero enfrentarse al mundo legislativo es algo distinto. Requiere de habilidades que al menos en mí yo desconocía y que probablemente además no tenía. Pero sí me di cuenta, algo que hasta el día de hoy yo valoro y creo que se minimiza en muchas ocasiones, que es que el conocimiento técnico de un área que requiere tanto expertise como es
el mundo tributario y de las normativas tributarias y de las interpretaciones tributarias y la elaboración de la legislación tributaria no es para quienes no son conocedores de la técnica tributaria, de los que conocen el derecho tributario al revés y al derecho, y que no solo requieren entonces conocimientos de la ley de la renta, de código tributario, de la ley de IVA, de la ley de impuesto de timbre y estampillas, sino que el conocimiento y la elaboración de la política pública en materia tributaria requiere un conocimiento muy integral. Y así fue como partió, ¿no es cierto?, este primer desafío que asumí a través de la ley 20.455. Estuve 2 años trabajando en el Ministerio de Hacienda, me tocó participar también en su oportunidad en la elaboración de la Ley Única de Donaciones Trini, que lamentablemente quedó durmiendo en el Congreso y que nunca logramos sacar adelante. Me tocó también participar en una manera distinta. Yo ya me había ido del gobierno del presidente Piñera, pero el presidente me invitó a formar parte de su segundo piso, y justamente pude participar en una manera distinta, ya no propiamente en la redacción de la ley, pero sí en la conceptualización, en ser un poco contraparte, un poco lo que hacía el presidente Piñera, ¿no es cierto?, que tenía estas bilaterales en que tenía un equipo revisando todas las normativas que salían, y me tocó entonces trabajar también en la ley 20.630, que surge prácticamente cuando el presidente Piñera va finalizando su gobierno. Curiosamente, después, cuando ya había vuelto al mundo privado y había formado mi oficina con mi socio Jaime del Valle, llevábamos un par de meses y recibimos una invitación que fue muy circunstancial. En ese minuto ya teníamos, ¿no es cierto?, a la presidenta Bachelet enviando un proyecto de reforma tributaria al Congreso, probablemente junto con el actual, una de las reformas más exhaustivas, más profundas que se han hecho en este país, y recibí un llamado junto a Jaime, en que nos invitaba a un partido político a ser parte de la negociación de la reforma tributaria que estaba haciendo en el Senado. La primera parte de la tramitación que se había llevado a la Cámara de Diputados había avanzado muy rápido. Recordemos que un proyecto que ingresa hacia el 1 de abril del año 2014, en la Cámara de Diputados se aprobó en un mes. No obstante que modificaba el sistema tributario de manera íntegra, ¿no es cierto?, generaba un nuevo sistema tributario, cambiaba el impuesto de primera categoría, lo subía a un 35%, generábamos un atribuido y una cantidad de modificaciones importantísimas en materia no solo de tasas, sino que de base tributaria. Junto a Jaime tomamos el desafío que nos hizo, ¿no es cierto?, un partido político, y partimos teniendo que cerrar probablemente nuestra oficina por muchos meses para no tener ningún tipo de conflicto de interés, y nos tocó entonces ser representante de uno de los senadores, al menos a quien yo tengo un cariño y un respeto enorme, Juan Antonio Coloma, en una negociación que se extendió por muy poco tiempo. El desafío en ese entonces era tratar de rehacer una reforma tributaria que cuando llega al Senado fue muy criticada, y fue muy criticada especialmente por los técnicos de oposición y técnicos también que eran probablemente partícipes o que comulgaban con el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero hubo un diagnóstico en general respecto de lo perjudicial que podía ser e inaplicable que podía ser una reforma como la que se estaba llevando a cabo, porque este cambio paradigmático que modificaba íntegramente el sistema tributario y que establecía un nuevo sistema desconocido para Chile, pero desconocido también para el mundo, hizo que todos sacaran de alguna manera la voz y llevaran a una negociación de un protocolo de acuerdo nacional, en que me tocó ser parte y estar durante días encerrada en el Ministerio de Hacienda tratando de sacar adelante este protocolo, para finalmente sentarnos a hacer una reforma tributaria o rehacer la reforma tributaria que se estaba haciendo. La verdad es que fue una experiencia interesante, pero fue una experiencia extremadamente compleja. Durante un mes, me acuerdo que trabajábamos a razón de 12 a 15 horas diarias. Dejé de lado mi familia, desaparecí, y por supuesto que desaparecimos de la oficina, no pudimos atender más clientes, y tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de poderlo hacer porque en ese minuto acabábamos de formar una oficina, éramos 2 socios y no había nadie más. Decidimos hacer todo lo que significaba, ¿no es cierto?, económicamente, el no trabajar durante meses, no tomar ningún cliente para no tener ningún conflicto de interés, pero fue probablemente una experiencia que hoy día nos define mucho Jaime y a mí como abogados, de partida porque él nos logró dar una compenetración y una sinergia entre ambos muy profunda, que hasta el día de hoy le agradezco por la forma en que me apañó, por la forma en que me acompañó, por la forma en que compartió el conocimiento y compartimos conjuntamente el conocimiento.
pero fue un proceso muy complejo. Muy complejo porque rehacer una reforma tributaria que en sí tenía una fecha de expiración inmediata, dado que probablemente era inaplicable, era un desafío imposible de cumplir. Y uno probablemente cuando es invitado a un desafío así, lo toma con cariño, en parte porque me había tocado ser parte del servicio público, y siempre quise mucho ese rol que tuve, lo agradecí, ha sido parte muy grande de la impronta que hoy día tengo, y quizás con una ingenuidad enorme, formamos parte de un proceso en que nos dimos cuenta a poco andar que hacer una reforma tributaria tan exhaustiva como la que había era prácticamente imposible. Hicimos y tratamos de hacer un esfuerzo sobrehumano, pero por supuesto que la reforma no quedó como uno hubiera esperado. Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, después de que ya era ley y surgía la ley 20.780, ¿no es cierto?, en el año septiembre del año 2014, que esa ley iba a requerir prontamente una nueva modificación muy profunda. Y fue así como vino la ley 20.899, en que también nos tocó participar de manera muy activa, nos pidieron mucho nuestra opinión, tratamos de ser lo más objetivos, ¿no es cierto?, y generosos posible con el conocimiento, trabajar muy de la mano con el equipo de entonces. Y aquí vienen un poco las visiones y las negociaciones distintas. Cuando uno está en el Ejecutivo haciendo reformas tributarias, por supuesto que es un rol quizá más fácil en el sentido que uno va poniendo las reglas del juego. Cuando uno es un negociador, las reglas del juego las imponen. Es una invitación a formar parte, en que la información que se va entregando, que se va exhibiendo, no siempre es íntegra, puede ser parcial. Los tiempos eran extremadamente acotados, no teníamos los espacios y la mesura necesaria para poder negociar una reforma como debiera ser. Hoy día veo, y vamos a hablar de eso en un ratito, la reforma actual, que por suerte, a diferencia de lo que sucedió en el 2014, se está tomando con mucho más pausa, se están analizando los artículos, lamentablemente ha sido aprobada íntegramente, y yo no lo comparto, pero hay más pausa, hay más posibilidad de análisis, de que el Ejecutivo exponga, de que se vaya escribiendo la historia de la ley. En el año 2014 no hay prácticamente historia de la ley, se hizo a puertas cerradas la negociación de esta reforma tributaria, que finalmente dio origen, ¿no es cierto?, a la reforma, que fue la 20.899. Luego, si seguimos mirando en el tiempo, vino la modernización tributaria. Tuve la suerte de que me invitaran nuevamente a formar parte del gobierno del presidente Piñera, lo digo con mucho orgullo. Pude participar en el proceso de elaboración de esta ley, que a mí en lo particular me gusta mucho como tal, porque creo que logró establecer ciertos principios que para mí en materia de derecho, y no solo de derecho tributario, son relevantes, que es que el Estado de Derecho debe tener pilares fuertes y robustos, y un Estado de Derecho tiene que extrapolarse a todos los ámbitos del derecho. Y sentíamos, ¿no es cierto?, quienes participamos en este proyecto y en la elaboración de esta ley, que de alguna manera los pilares del derecho tributario habían ido siendo mermados. Se había construido una relación entre el intérprete y el contribuyente que era demasiado verticalizada, en circunstancias que, si bien no tiene por qué ser un 100% horizontal, deben existir mayores capacidades de negociación, de encuentro, de colaboración conjunta. Y esta ley, que es la ley 21.210 de modernización tributaria, buscó justamente que acercar a las partes de la obligación tributaria, dar más certeza a los contribuyentes, incluir un catálogo de derechos del contribuyente que fuera claro, exhaustivo, que acogiera y recogiera, reconociera los principios propios del derecho administrativo, como motivación o fundamentación, economía procesal, buena fe, que es un principio fundante de nuestro derecho, y traerlos al mundo tributario, donde se echaba mucho de menos que las resoluciones, que las liquidaciones, que los giros tuvieran mayor fundamentación, que tuvieran un mayor peso jurídico, en que no se presumiera, ¿no es cierto?, conforme al artículo 21 del Código Tributario, que el contribuyente siempre está equivocado y que es él el que debe asumir una carga de la prueba enorme, sino que se partiera de la base que en general los contribuyentes actúan conforme a derecho, que los contribuyentes actúan de manera correcta, y que por lo tanto tiene que haber una carga recíproca de probar en definitiva cuando eso el servicio impotente no estima que no se ha cumplido. Creo que esta ley de modernización tributaria, que incluyó cambios muy profundos en código tributario, en materia de recursos judiciales, en materia de recursos administrativos,
establece nuevas vertientes de encuentro, nuevas fórmulas de colaboración. Es una normativa que llegó para quedarse y yo lo agradezco en particular que haya sido así, pese a que hay muchas otras normas que en materia de renta no lograron aprobarse. Bueno, luego de eso hemos tenido nuevas leyes, tenemos la ley 21.240 que reduce o elimina exenciones tributarias, muchas de ellas hoy día veía una carta al diario enviada por el Colegio de Abogados por una reforma que va a entrar prontamente en vigencia, que es la modificación perdón, del IVA en los servicios y que va a afectar con IVA los servicios. Y hoy día, ¿dónde estamos parados? Hoy día estamos en una nueva negociación de una reforma tributaria, a mi juicio estructural, profunda, radical. Lo he dicho en infinidad de ocasiones cada vez que he tenido que ir a exponer al Congreso, también a la negociación a la que fui invitada a formar parte en la Cámara de Diputados por uno de los diputados que me nombró como su representante en esa negociación. Creo que es una reforma que no dice relación con los tiempos actuales, que lamentablemente tiene extremada ideología puesta sobre el texto, entendiendo perfectamente que cada gobierno trata de dejar su impronta, y entendiendo también que el presidente Boric en su programa de gobierno tenía un compromiso de reforma tributaria profundo. Sin embargo, en los tiempos que estamos, luego de 2 años de pandemia, de una inflación desatada, de un nivel de incerteza que le introdujo la Convención Constituyente, que recién ahora empieza a despejarse un poquitito, porque vamos a entrar a un nuevo desafío que esperamos sea exitoso para todos y que ofrezca la certidumbre y la certeza que nuestro país necesita. Pero estamos enfrentados nuevamente a un desafío de una nueva negociación. Y lo que se necesita, creo yo, y esto un poco para ir terminando, es que después de 4 reformas en el cuerpo, después de años de haber trabajado en el mundo público y en el mundo privado, en el mundo público haciendo reformas, en el mundo privado tratando de entender lo que dicen las reformas, tratando de asesorar a mis clientes, tratando de ayudar también en los procesos legislativos desde la manera y la vereda en que esté, me doy cuenta que los procesos legislativos que se han hecho en materia tributaria son procesos que no son los óptimos. Nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo impone y se envía un proyecto a quien le guste en el Congreso, en que no hay un proceso prelegislativo, en que no hay una mesa en que se sienten los distintos incumbentes, en que no están sentados, ¿no es cierto?, haciendo previamente un proyecto empresarios, ejecutivo, legislativo, Poder Judicial que va a interpretar, Servicio de Impuestos Internos que también va a aplicar e interpretar las normas. Creo que nos hace falta mucha madurez para lograr encontrar puntos de encuentro y dejar de legislar de una manera apresurada, con apuro y con ideología. Creo que si queremos, como dice, o al menos ha tratado de reiterar este gobierno, un pacto fiscal, se necesita encuentro, se necesita negociación, pero no una negociación que se haga en una cocina, ni que se haga a puertas cerradas. Se necesitan puntos de encuentros y pactos que den la estabilidad, que den la claridad que nuestro país necesita, porque nosotros necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir generando empleo, inversión, necesitamos hablar de crecimiento, y para eso necesitamos certeza que las reglas del juego van a tender a perdurar independiente de los gobiernos de turno que estén, porque en materia tributaria no da lo mismo el cambio permanente de las reglas del juego, como tampoco lo da en materia constitucional. En fin, quería contarles en estos breves minutos un poco lo que ha sido mi experiencia, lo que he visto, ¿no es cierto?, estando en los distintos lados en que me ha tocado participar, y cómo echo de menos entonces hoy día nuevamente en una reforma tributaria que seguramente va a ser determinante para lo que para lo que ocurre en Chile en los próximos años, que ojalá en el Senado, donde prontamente nos debiéramos encontrar, exista una capacidad de generar acuerdos, pero acuerdos transversales, acuerdos nacionales, acuerdos con pausa y sin prisa, y acuerdos que piensen en el país. Muchas gracias. Ahora entiendo, Rodrigo, que debiera haber una sección de eso, de preguntas, ¿o no? Así es, muchas gracias, Carola. Sí, de hecho, Trini, para tratar de romper el hielo, digamos, y que la gente se anime a preguntar, yo quiero hacerte a ti una pregunta primero, y después tengo una pregunta para la Carola, digamos, sin perjuicio de las demás que ojalá el público haga. Y para ti tengo
la siguiente pregunta, Trini. Uno oye mucho, tanto de políticos como de opinólogos locales, que los chilenos no tienen una mentalidad filantrópica equiparable a la que uno ve en países anglosajones. Y probablemente, digamos, siendo Leonardo Farcas, digamos, la notabilísima excepción. Pero en ese orden de ideas yo quería preguntarte si tú compartes ese juicio y de una u otra manera si tú ves que hay en la ley chilena elementos que llevan a que ese sea el caso. Por ejemplo, desde no solamente normas tributarias, sino que, por ejemplo, las asignaciones forzosas del derecho civil. ¿Hasta qué punto ves tú que somos los chilenos egoístas? ¿O básicamente tenemos un sistema legal que hace tremendamente difícil y oneroso ser más generosos al momento de hacer donaciones? Sí, me encanta tu pregunta porque yo esto lo he pensado internamente y en general uno lo tiende a pensar cada vez que hay una especie de catástrofe o problema específico puntual en nuestro país. El último que yo diría que fue a raíz de la pandemia, ¿cierto?, del COVID. Yo tengo una visión completamente contraria a ese juicio. Yo creo que Chile sí es un país que tiene muy intrínsecamente el concepto de la filantropía y en el fondo de que la sociedad civil también es responsable de mejorar o de apoyar y de desarrollar aquellas áreas en las que el país requiere un mayor financiamiento, un mayor desarrollo, o ayuda en el fondo. Y creo que eso sí se ha visto en la mayoría de las veces en que han habido catástrofes. O sea, cómo se levanta el país para reconstruir Chile después del terremoto y tsunami del año 2010, cómo también vimos la cantidad de donaciones que se hicieron, ¿cierto?, a raíz de la pandemia, de la crisis del COVID. Y a mi juicio, lo que pasa en Chile, y es un poco lo que yo trataba de decir al principio de mi presentación, es que nuestra legislación mira con mucha desconfianza a las donaciones. O sea, hay una serie de restricciones que en principio aplican a las donaciones, por lo que tú dices de las asignaciones forzosas. O sea, de partida, cualquier donación debiera de estar sujeta al trámite de autorización judicial, a la insinuación, ¿cierto? Y que ese trámite está hecho precisamente porque se trata de evitar que una persona pueda saltarse o perjudicar a sus herederos forzosos, ¿no es cierto? Entonces, esa es quizás una primera como restricción o cortapisa que se le ponen a las donaciones en nuestra legislación. Desde un punto de vista tributario, también como yo comentaba al principio, las donaciones, si es que no están acogidas a ninguna ley, están afectas a un impuesto a las donaciones. O sea, yo tengo que calificar dentro de los requisitos de una de estas múltiples leyes, o ahora de la ley 21.440, para efectos de evitar que esa donación tenga que insinuarse y para efectos de evitar que haya un impuesto a las donaciones. O sea, acá no estoy hablando solamente de que el donante quiere un beneficio tributario, sino que simplemente quiero donar, pero no salir perjudicado por la donación. Gracias a Dios, con la ley 21, la ley de modernización tributaria, ¿cierto? Hoy día las donaciones no son un gasto rechazado, pero antes de eso, incluso cualquier donante que quería ayudar a reconstruir el país tenía que ver de qué manera hacerlo para efectos de no pagar un impuesto multa sobre el monto donado. Entonces, yo tengo una visión distinta a ese juicio de valor. Yo creo que la sociedad chilena sí es una sociedad que tiene la filantropía como una característica intrínseca. Sin embargo, nuestra legislación hasta la fecha no ayuda mucho a que eso sea posible. En general, yo siento que se mira con mucha desconfianza las donaciones y que se está siempre pensando en que alguien va a estar haciendo trampa o se va a estar aprovechando de un determinado beneficio. Muchas gracias, Trini. De nada. Carola, yo creo que los más viejos, como yo, digamos, hemos visto, como dices tú, una ingente cantidad de reformas tributarias que han tratado de cambiar el sistema de pe a pa. En la época en que yo comencé a ejercer el derecho, era
razonablemente posible para alguien que no fuera un experto tributario entender el derecho tributario y saber las cosas básicas. Hoy en día mi impresión es que eso es absolutamente imposible. Y mi pregunta va un poco relacionada con donde tú terminaste tu exposición y con lo que acabo de decir. ¿Crees tú que un sistema tan complejo como el que hemos llegado a tener genera más recaudación o menos recaudación? Y en segundo lugar, ¿no será el minuto en que, terminada la discusión de este proyecto, y sea que se apruebe, se rechace, o en los términos que se apruebe, no será el minuto que los académicos del derecho tributario, de todas las tendencias y creencias, se sienten y redacten algo que sea fácilmente aplicable? Estoy pensando un poco la idea tal vez del 2020 que Foxley en algún minuto trató de popularizar en el gobierno del presidente Elwin. ¿Qué opinas tú? Que no puedo compartir más contigo, Rodrigo, que una de las cosas donde hemos fallado derechamente todos, quienes hemos hecho política pública, es en la complejización que se ha hecho del sistema tributario. Si tú miras la literatura internacional, todos coinciden de que un sistema tributario óptimo, sano, debe ser un sistema tributario simple. Por distintas consideraciones más cercanas a lo ideológico que a otra cosa, nuestro sistema tributario se ha ido haciendo cada vez más alambicado. A mí me cuesta entender, y en relación a lo que estamos discutiendo hoy día, me cuesta entender que el legislativo haya señalado, ¿no es cierto?, y el ejecutivo, por tanto, su mensaje haya señalado dentro de su mensaje que una de las aspiraciones que tiene este proyecto en particular es la simplicidad, en circunstancias que todos sabemos que quienes nos estamos dedicando y siguiendo de paso, de cerca, esta reforma tributaria en particular, vemos que de simplicidad hay poco y nada, y al revés, estamos introduciendo un nuevo sistema tributario al país, por nada, porque la verdad es que si tú preguntas una y otra vez cuál es la razón de desintegrar, nadie ha logrado dar una explicación sensata, y por lo tanto nos vamos a encontrar que si se aprueba la reforma tributaria, que mañana empieza, se acaba de suspender la sesión de hoy día, pero mañana empieza a votar el sistema de desintegración, vamos a encontrarnos con un sistema totalmente desintegrado, en que habrá que distinguir además el tipo de contribuyentes, dónde se encuentran domiciliados, habrá un sistema totalmente integrado para la PYME, que curiosamente, siendo pésimo sistema tributario, pasó a ser el sistema por definición para la mayor parte de las empresas de este país. Tenemos un sistema de renta presunta, tenemos un sistema de transparencia, en fin. Si eso incide en más recaudación, probablemente no, porque al final del día, si hay algo que experimentamos con la Trinidad diario, ¿no es cierto?, que es que el desconocimiento normativo probablemente impide un mejor cumplimiento tributario, y no es que los contribuyentes deliberadamente busquen infringir, evadir o eludir la normativa, pero frente a una maraña imposible de asir, de leyes, interpretaciones, oficios, resoluciones, circulares, que surgen día a día, agregando todas las sentencias de los tribunales, que dicho sea de paso además pasaron a ser sentencias reservadas a nivel de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, por lo cual ya no sabemos cuáles son los criterios, quienes somos tributaristas, que se están fallando, ¿no es cierto?, a nivel de Corte. Resulta que el cumplimiento tributario es muy, pero muy complejo, y por eso pasó a ser también probablemente un área del derecho tan codiciada, porque pasó a ser de muy poquitos. Y las posibilidades de equivocarse, tal como decías tú, Rodrigo, antes quienes se dedicaban al derecho tributario, era de un cuanto hay, eran los contadores, eran los abogados, era el especialista tributario que no sabemos ni qué profesión tenía ni a qué se dedicaba. Hoy día, por lo menos, dentro de todo, creemos que el derecho tributario, y siempre lo hemos dicho con Jaime especialmente, el derecho tributario pasó a ser una ciencia de abogados, y eso ya por lo menos es un buen filtro. Pero que impida, dificulte un adecuado cumplimiento tributario, por supuesto que sí. O sea, con esta maraña infinita de interpretaciones, la Trini da un montón de ejemplos de interpretaciones que tiene el Servicio de Impuesto Interno, incluso a puertas cerradas. Mientras yo la escuchaba, no sabía que efectivamente había una interpretación que decía que respecto del límite global absoluto no se aplica cuando eres una sola ley. Imagínate, trabajamos juntas, misma oficina, y de verdad no sabía. Entonces, efectivamente, el cumplimiento tributario es cada vez más complejo. Ahora, en relación a tu segundo punto, es justamente lo que decía antes, o sea, qué ganas de que en algún minuto exista esa generosidad de todos los sectores,
Y quizá la reforma constitucional puede pasar a ser un buen ejemplo, en que al menos habiendo expertos, esperando que esos expertos lo hagan muy bien y que tengan el mejor de los éxitos, ¿no es cierto?, y que sean escuchados, en algún minuto sean los expertos, los técnicos, contadores, abogados, economistas, que también se requieren en este proceso, puedan hacer un buen proyecto. Muchísimas gracias, Carola. ¿Te parece que tenemos una pregunta para la Trini? Considerando que el sistema civil y tributario desconfía institucionalmente de las donaciones, ¿qué cambios se le puede hacer al sistema para promover la filantropía? A ver, no sé si es que es una medida, no sé si es una medida tan recomendable, pero quizás pensándolo, yo creo que uno pudiera señalar que en principio una donación con fines filantrópicos a una entidad de beneficencia, ¿cierto?, con la cual no se es relacionado, no requiere insinuación y no está afecta en principio a impuesto a las donaciones. Eso sí sería un avance. También creo yo que sería un avance que nuestra legislación reconociera otros mecanismos para canalizar fines filantrópicos, como son, por ejemplo, los endowments. Hoy día en Chile no existe esa figura y hay entidades que han creado endowments, pero bajo figuras que son poco naturales o que no se condicen realmente con la finalidad de un endowment propiamente tal, que es un patrimonio, ¿cierto?, que se destina a ciertos fines específicos como para el financiamiento de otra entidad y que es administrado de una cierta manera. O sea, hoy día eso en Chile no existe en nuestra legislación y creo que podría ser también una buena manera de promover estos fines filantrópicos. Y de todas maneras creo, además, muy recomendable que se pueda hacer una ley única de donaciones. O sea, que esta ley 21.440 quizás pasa a ser una ley general que englobe todo tipo de donaciones y que nosotros ya no tengamos que ir a esta cantidad de cuerpos legales que existen para efecto de simplificar en el fondo, el análisis y la aplicabilidad del tratamiento tributario de las donaciones en Chile. Muchas gracias. Una pregunta del público. Don César Toledo pregunta si es que ustedes ven barreras de ingreso a la actividad profesional tributaria a la mujer y si las hubiera, ¿cómo creen que podrían superarse? Uy, no sé quién contesta. No, Carola, si querés partir tú o yo, me da lo mismo. Yo voy a hablar un poco quizás desde la experiencia de la edad, desde las canas. A mí el derecho tributario me ha abierto muchísimas puertas que quizá no me habría abierto otras áreas del derecho. Soy muy agradecida del área que elegí, porque quizá justamente por lo que decía con anterioridad, las mujeres tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, de absorción, y no quiero decir que los hombres no lo tengan, por favor, que no se malentienda ni por un segundo, pero somos muy hormigas, y este desafío de estar permanentemente actualizándonos, estudiando, buscando la última interpretación, estudiando la resolución, el oficio, la circular, a mí en lo particular me ha dado muchas satisfacciones y es muy propio quizás del ADN que tengo. Y por lo tanto nunca, y mentiría que si dijese que alguna vez, pero nunca he sentido ninguna clase de restricción ni barrera de entrada respecto a mi ejercicio profesional en esta área del derecho. Sí lo he sentido en otros ámbitos que no dicen en relación, ¿no es cierto?, creo yo, ni con mi calidad profesional, ni con mi calidad de mujer, etcétera, en que pueden haber ciertas todavía resabios que hacen que pueda ser un poco más difícil el ejercicio profesional para una mujer. Pero en mi caso particular, creo que al revés. Soy extremadamente agradecida del área que elegí, y creo, cuando veo a la Trini, cuando veo a tantas mujeres brillantes, que sí salen mucho en los rankings, porque en el área tributaria es de las pocas áreas en que aparecen mucho,
creo que porque probablemente es muy cercano a las mujeres este desarrollo profesional que requiere un estudio permanente, reinventarse una y otra vez. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Rodrigo, también, al igual que la Carola, nunca he sentido que exista una barrera respecto al ejercicio profesional en esta área del derecho. Al revés, yo siento que es un área en donde hay muchas mujeres, grandes abogadas tributaristas que destacan en comparación con otras áreas del derecho. Yo me acuerdo en mi primer trabajo en Price, habían, no sé, muchas socias mujeres que también es un ejemplo a seguir y que uno ve que sí se puede y que, como dice la Carola, con harto esfuerzo, con harto estudio, ¿cierto? Uno puede tener muy buenos resultados en esta área. Así que nunca he sentido que exista una restricción en esta área del derecho. Muchísimas gracias. Para que los participantes lo tengan claro, yo hice un compromiso de honor con la Carola y la Trini, que las iba a liberar antes de que partiera el partido. Ya no cumplí con ese compromiso, pero las quiero liberar a solo minutos de haberse iniciado el partido de Francia-Marruecos. Quiero darle las gracias tanto a Carolina como a Trinidad, darle las gracias a Daniel por la iniciativa. Pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar con profesionales tan talentosas y que han logrado tantos éxitos profesionales, y solo puedo agradecerles su disponibilidad y pedirles que siempre permanezcan y sigan continuando haciendo clases, porque creo que es un real apoyo para la facultad y sus alumnos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a quienes han atendido este seminario, y los dejo invitados para la próxima, que sería, yo creo, Daniel, a principios de enero, ¿cierto? Bueno, muchas gracias tanto a Carolina, Trinidad y también Rodrigo como director del departamento. Desde el área de educación continua organizamos precisamente este evento, y con esto quiero cerrar porque quiero dejarles también paso al balón. Hemos organizado esto para apoyar, digamos, bueno, que dentro de la facultad hay digamos, académicas y practicantes del derecho con muy buena referencia, mucha experiencia, y hemos querido relevar especialmente, bueno, en el área tributaria a Carolina, Trinidad, y bueno, gracias Rodrigo por el apoyo del departamento. Les dejamos invitados al próximo, que será el día 21, la semana que viene, dedicado a derecho penal. Así que les dejamos muy invitados y les agradecemos mucho el haber asistido. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos, muchas Gracias, gracias. un Que les abrazo, vaya muy bien gracias a por la todos. invitación. Adiós.